En lo más profundo de los escarpados acantilados calizos del norte de Grecia, existe una cueva que permaneció aislada del mundo durante incontables milenios. Sus galerías, abiertas por el lento trabajo del agua y el tiempo, se extienden como venas silenciosas bajo la montaña. Allí, donde la oscuridad es tan densa que parece tener peso propio y donde cada sonido se diluye antes de nacer, se gestó un misterio que aún hoy incomoda y fascina a arqueólogos y prehistoriadores. En esas cámaras umbrías, donde la luz apenas se atreve a entrar y el silencio parece suspendido desde el origen del mundo, se encontró un objeto, o tal vez una presencia, que desde hace más de 6 décadas mantiene en vela a generaciones de investigadores. Incrustado en la roca, casi absorbido por la piedra como si hubiese querido refugiarse en ella o fundirse con la propia montaña, apareció un cráneo. Su forma, aprisionada bajo capas de calcita cristalizada, parecía la de un vigía inmóvil, un rostro pétreo que observaba desde su celda mineral con una serenidad inquietante. Era como si hubiese permanecido allí no solo durante miles de años, sino aguardando algo, paciente, impasible, ajeno al paso del tiempo. A primera vista, cualquier observador habría supuesto que se trataba de un ser humano antiguo, quizá un ancestro remoto atrapado por los caprichos geológicos. Pero cuando los especialistas examinaron de cerca sus proporciones, sus arcos óseos, la forma de la mandíbula y el abombamiento del cráneo, la primera impresión se desmoronó. El desconcierto se impuso de inmediato. No encajaba con la anatomía de un humano moderno, pero tampoco coincidía con la de un neandertal. Era algo distinto, algo que escapaba a las categorías conocidas, una pieza inesperada que obligaba a reconsiderar capítulos enteros de la compleja historia de nuestra especie. El escenario de este enigma es la célebre cueva de Petralona. Durante siglos permaneció sellada, oculta bajo capas de tierra y silencio, hasta que, en 1959, un vecino del lugar, movido por la curiosidad o tal vez por la casualidad, descubrió una abertura que daba paso al interior. Al penetrar en aquel umbral desconocido, lo que encontró fue un reino subterráneo extraordinario, estalactitas que colgaban del techo como cuchillas detenidas en pleno descenso, estalagmitas que emergían del suelo como si fuesen los pilares de un antiguo templo tallado por manos invisibles, columnas minerales que parecían sostener la bóveda de un inmenso palacio pétreo. Y allí, en medio de aquel decorado natural cuya belleza sobrecogía, aguardaba algo aún más sorprendente, algo que transformaría un simple hallazgo casual en uno de los enigmas paleoantropológicos más debatidos del siglo XX y XXI. Allí, envuelto en capas brillantes de calcita, aparecía la forma inconfundible de un cráneo. Parecía que la tierra lo hubiese engullido y conservado durante cientos de miles de años, manteniéndolo intacto para quien tuviera la fortuna o la inquietud de hallarlo. El hallazgo causó una admiración inmediata entre quienes tuvieron acceso a él, una mezcla casi infantil de asombro y expectación ante lo que parecía ser una ventana directa al pasado remoto. Sin embargo, aquella admiración inicial pronto se vio ensombrecida por una creciente confusión. El cráneo, atrapado bajo una gruesa coraza de calcita endurecida a lo largo de milenios, parecía negarse a revelar su edad. Era como si la propia montaña lo hubiera protegido con un velo deliberado, dificultando cualquier intento de arrancarle sus secretos. Durante décadas, los investigadores se enfrentaron a un obstáculo tan simple como insalvable. El fósil estaba tan firmemente adherido a los minerales que lo envolvían que resultaba casi imposible aplicar métodos de datación fiables sin riesgo de dañarlo. Las estimaciones iniciales, lejos de converger hacia una cifra clara, se dispersaban como ramas divergentes de un mismo tronco. Algunos expertos defendían que el cráneo tenía unos 170.000 años, mientras que otros, basándose en formaciones geológicas y comparaciones morfológicas, proponían que su antigüedad podía elevarse hasta los 700.000. Esta diferencia abismal no solo complicaba los estudios, sino que avivaba debates intensos, casi ideológicos, sobre la posición del fósil en la historia humana. ¿Era un representante tardío de un linaje arcaico? ¿O quizá un precursor temprano de formas más modernas?
Las preguntas se acumulaban sin respuesta. La incertidumbre se mantuvo durante décadas, alimentando interpretaciones dispares y teorías que, aunque fascinantes, quedaban atrapadas en la falta de evidencias sólidas. Solo en tiempos recientes, con el avance de las técnicas de datación, comenzó a disiparse la niebla. Fue en 2024 cuando, gracias a mejoras determinantes en los métodos de datación por uranio torio, los especialistas pudieron analizar con precisión microscópica la costra mineral que recubría el cráneo. El proceso fue lento, meticuloso, casi quirúrgico, pero los resultados justificaron cada minuto de trabajo. La calcita tenía al menos 277.000 años. Aquella cifra no solo aportaba la claridad tan largamente esperada, sino que permitía situar al individuo en torno a los 300.000 años de antigüedad. Nos encontrábamos, por tanto, en pleno Pleistoceno medio, una etapa turbulenta marcada por alternancias drásticas entre glaciaciones y periodos templados, una época en la que enormes mamuts, rinocerontes lanudos y grandes carnívoros dominaban los paisajes. Pero, más importante aún, un tiempo en el que varias especies humanas coexistían, migraban, se adaptaban y, en ocasiones, competían por los mismos territorios y recursos. Era un escenario evolutivo complejo, en constante cambio, que actuaba como crisol para la diversidad humana. Y fue precisamente en este contexto donde surgió el desconcierto científico más profundo. Al analizar la morfología del cráneo con renovada precisión, los especialistas confirmaron lo que ya sospechaban desde hacía décadas, pero que la nueva datación hacía aún más inquietante. El fósil no pertenecía a Homo sapiens, cuya aparición estaba aún muy lejana en el horizonte temporal. Tampoco podía atribuirse a Homo neanderthalensis, aunque los ancestros de estos ya empezaban a ocupar Europa en aquel periodo. Las proporciones, los rasgos del rostro, la forma del neurocráneo, todo apuntaba a una identidad distinta. Señalaba hacia una figura más primitiva, pero al mismo tiempo sorprendentemente compleja, un individuo vinculado al linaje de Homo heidelbergensis. Este grupo, que muchos consideran una especie clave en la transición entre los humanos arcaicos y los neandertales, y posiblemente también en la raíz que daría origen a los sapiens, permanece envuelto en debates, hipótesis y revisiones constantes. Su papel en el árbol evolutivo es fundamental, sí, pero también profundamente enigmático. El cráneo de Petralona, con su mezcla de rasgos arcaicos y particularidades únicas, se alzaba así como una pieza crucial, tanto para esclarecer esa historia como para poner en entredicho algunas de las certezas que la paleoantropología creía haber alcanzado. La especie a la que probablemente perteneció este cráneo fue descrita por primera vez a partir de una mandíbula hallada en Alemania. A día de hoy, muchos paleoantropólogos consideran que este linaje representa un antepasado común tanto de los neandertales como de los seres humanos modernos. Sin embargo, a pesar de su importancia en la historia evolutiva, los restos atribuibles a estos homínidos han sido siempre escasos y fragmentarios. Por eso el cráneo de Petralona, con su combinación única de rasgos primitivos y elementos más avanzados, se convirtió de inmediato en una ventana excepcional hacia un grupo humano del que apenas teníamos pistas. Si intentamos imaginar al individuo que habitó tras esta estructura ósea, aparece ante nosotros una figura robusta, un ser de frente prominente, rostro ancho y potentes mandíbulas, rasgos que hablaban de fuerza y adaptación a un entorno duro. Era casi con seguridad un cazador que recorría los bosques europeos del Pleistoceno, moviéndose entre climas cambiantes y animales de gran tamaño. Quizá fabricaba lanzas de madera, quizá dominaba el fuego en sus campamentos nocturnos. No era todavía un humano moderno, pero tampoco un extraño total, se situaba en un punto intermedio, en un umbral evolutivo donde la transformación de nuestra especie estaba en marcha. Sin embargo, cada descubrimiento, incluso los más deslumbrantes, trae consigo nuevas dudas que se aferran a los hechos como sombras persistentes. El cráneo apareció completamente aislado, sin rastro de ningún otro hueso que pudiera ayudar a reconstruir la historia de aquel individuo. Ningún fémur,
ninguna vértebra, ni siquiera un fragmento dental adicional. Solo una cabeza silenciosa atrapada en la roca, como si el resto del cuerpo hubiera sido borrado deliberadamente por el tiempo o por fuerzas que aún no comprendemos. Esto abrió una serie de interrogantes inquietantes. ¿Qué había ocurrido exactamente con el resto del esqueleto? Quizá, plantearon algunos investigadores, este individuo fue depositado en la cueva por sus propios congéneres, siguiendo algún tipo de conducta funeraria primitiva, una forma temprana de duelo o de respeto hacia los muertos. Si así fuera, estaríamos ante una de las manifestaciones más antiguas conocidas de pensamiento simbólico o ritual. Pero también es posible que haya muerto en soledad, atrapado en la oscuridad o refugiado en ella, y que con el paso de los milenios animales carroñeros, corrientes de agua subterránea o movimientos geológicos dispersaran sus restos hasta hacerlos irreconocibles. Quizá el cuerpo se descompuso en otro punto de la cueva, lejos del lugar donde la calcita comenzó a cubrir y preservar la cabeza. Y existe aún una tercera posibilidad, la más enigmática y perturbadora, que el cráneo hubiera sido colocado allí con un propósito que escapa por completo a nuestra comprensión. Podría haber sido parte de un gesto ritual, un símbolo, una práctica cultural cuyo significado se ha perdido para siempre. Tal vez formaba parte de una tradición iniciada por un grupo humano cuya manera de entender la vida y la muerte ya no podemos descifrar. Esta idea, aunque difícil de demostrar, despierta una fascinación particular, porque abre la puerta a un mundo mental profundamente antiguo, tan distante y ajeno como cercano en su humanidad. Entre todas estas incógnitas surge, inevitablemente, una revelación inquietante. Si este fósil pertenece efectivamente a Homo heidelbergensis, entonces Europa no era en aquel tiempo un territorio homogéneo ni dominado por una sola especie humana, sino un verdadero mosaico de linajes coexistiendo simultáneamente. En algunas regiones, los primeros neandertales comenzaban a perfilar sus rasgos característicos, en otras, persistían grupos más arcaicos, supervivientes de etapas anteriores de la evolución humana. Y, mucho más tarde, cuando el clima y el azar lo permitieron, irrumpirían los Homo sapiens, desplazando, absorbiendo o sustituyendo a quienes habían llegado antes. El cráneo de Petralona nos recuerda con una fuerza singular que nuestro pasado no es una línea recta y ascendente, sino una red intrincada de caminos que se cruzan, se bifurcan y a veces se extinguen sin dejar descendencia. Un universo de intentos evolutivos, algunos efímeros, otros más persistentes, todos igualmente reales y valiosos. Nos recuerda que antes de nosotros hubo otros que también lucharon por sobrevivir, por adaptarse a climas impredecibles, por encontrar refugio, comida, seguridad. Otros que, sin quererlo, dejaron su huella en la roca, en el sedimento, en la memoria geológica del planeta. El hallazgo de Petralona no solo añade un capítulo inesperado a la historia humana, también reabre una cuestión que ha cobrado fuerza en las últimas décadas: ¿cuántas especies humanas coexistieron realmente sobre la Tierra? El panorama que durante mucho tiempo se imaginó como lineal y sencillo, una sucesión ordenada de unas pocas especies, se ha desmoronado a la luz de descubrimientos recientes. Los restos de los misteriosos denisovanos en Siberia, los diminutos homínidos de la isla indonesia de Flores o el imponente hombre dragón de Arvin en China han demostrado que nuestro pasado fue mucho más complejo y diverso de lo que jamás pensamos. Lejos de un relato uniforme, los fósiles apuntan a un mundo donde distintas humanidades compartían territorios, se cruzaban en los mismos valles y montañas, intercambiaban técnicas de supervivencia e incluso, en algunos casos, llegaron a mezclarse genéticamente. En ese gran coro de especies, el cráneo de Petralona aporta una voz más, recordándonos que los humanos actuales somos solo el último eco de una historia poblada por múltiples actores. Pero el enigma dista de estar resuelto. Aunque muchos investigadores ven en este fósil los rasgos de Homo heidelbergensis, otros muestran reservas. Señalan que su morfología presenta detalles tan particulares que no encaja del todo en ninguna especie conocida. Surge entonces una pregunta sugerente: ¿y si nos encontramos ante un linaje del